Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas los quienes nos acompañan hoy. Para mí es muy grato introducir al doctor Jorge Vera, uno de los científicos que personalmente me sigue motivando en mi carrera científica a pesar de su corta edad. Así que le agradezco a mi gran amigo Jorge que haya venido hoy día a presentarnos su trabajo y voy a brevemente a resumir su curiosa vida científica, porque se ha movido por muchos lados, Jorge. Ya siempre ha sido muy curioso y es un tomador de oportunidades. ¿Ya? Entonces, donde él ve alguna oportunidad en donde pueda desarrollarse científicamente, la toma y la hace propia y la goza y la disfruta y nada, pues crece de ella. Entonces, Jorge es un nacido y criado en la Facultad de Ciencias, ¿ya? Y particularmente en el grupo de Fisiología. Él comenzó, se tituló en el año 2008 de ingeniero en biotecnología molecular, y luego el año 2010 ingresa a realizar el magíster en ciencias biológicas con una beca CONICYT, en donde trabajó Jorge con la Magdalena Sangüesa, con la profesora Magdalena Sangüesa, ¿no es verdad? Sí. Luego, en el año 2014, bueno, en el año 2010 ingresa del magíster, ingresa inmediatamente al programa de doctorado en biología molecular, celular y neurociencia de la facultad, en donde realiza su tesis también acompañada por la profesora Magdalena Sangüesa, y es en este periodo, el periodo de su doctorado, en donde comienza a brillar Jorge. Publica un par de artículos científicos relacionados con su tema de investigación que lo acompañó cuando comenzó también siendo estudiante de pregrado, que es en el fondo estudiar cómo las neuronas resonan a ciertas frecuencias, y particularmente a la frecuencia teta, y cómo esta resonancia en la actividad neuronal modula o regula cómo estas neuronas pueden activarse y cómo esta activación neuronal también puede modular algunos procesos cognitivos. En el año 2014 también obtiene la beca de doctorado CONICYT, o sea, hace su doctorado con la beca, también hizo su beca obtuvo beca cuando hizo el magíster. Estas son becas muy competitivas, lo que habla muy bien, por supuesto, de todo el talento de Jorge. Y en el año 2014 obtiene un par de distinciones que quiero mencionar. Obtiene la mejor presentación de póster en la Sociedad Chilena de Neurociencia, mientras era estudiante de doctorado, y también luego el año 2017 recibe el premio a la mejor tesis de doctorado en ciencias biológicas, que es un premio otorgado por la Academia Chilena de Ciencias. Y en este mismo tiempo también obtiene recursos para realizar un curso en el conocido Marine Biological Laboratory de Estados Unidos, en donde se hacen unos cursos intensivos de neurociencia en el verano. Y él toma el curso de neuroetología y comportamiento, y ahí es donde nos conocemos con Jorge. El año, no sé, 2011, más o menos, podría haber sido el año 2011, el año 2012. Nos conocemos, nos hacemos amigos, y ahí comienza también toda nuestra historia de colaboración científica. Y así también como luego, durante ese mismo periodo, trabajamos en un proyecto y logramos obtener ciertos recursos, Jorge también becados con algunos grants, para que el viaje a Estados Unidos, a Colorado, en el laboratorio en donde yo estaba realizando mi postdoc, en ese minuto con el profesor Diego Restrepo, y trabajamos también una intensa colaboración. Ahí estuvimos unos meses trabajando, lo pasamos muy bien haciendo cirugía, conversábamos, optimizábamos protocolos, estamos registrando en ese minuto neuronas desde la amígdala cortical, y asociamos ese comportamiento. Tenemos unos datos ahí, artículos con la profesora Magda que todavía tenemos ahí un poco en el background y tenemos que trabajar. Bueno, luego de toda esa aventura, el año 2018 se adjudica un postdoc Fondesit, en donde, trabajando con el profesor Julio Alcayaga, trata de volver a esta gran pregunta de comprender las oscilaciones teta y cómo las neuronas resonan, pero ahora en un contexto más biomédico, en modelos epileptogénicos. Concluye entonces su postdoctorado en Chile y viaja el año
2019, 2018, a Albert Einstein, donde está actualmente en Nueva York, en donde está realizando su segundo postdoc, y nos va a contar hoy día su trabajo, que es muy interesante, muy cautivador. Está utilizando técnicas de frontera para entender cómo el cerebelo o algunos circuitos de la recompensa pueden estar influenciados, ¿no es cierto?, por el cerebelo, y cómo estos circuitos también están afectados en algunas neuropatologías, perdón. Y yo encuentro, con una aproximación sistémica, ¿no es cierto?, desde circuitos neuronales hasta la conducta, totalmente fascinante, y por lo cual te vuelvo a agradecer, Jorge, que estés hoy día con nosotros y nos cuentes un poco sobre lo que estás realizando. Muchas gracias, Ale. Ya tomo el control aquí de... Voy a compartir la presentación. Oye, muchas gracias por la introducción. Ha pasado harto tiempo y, y hemos hecho hartas cosas. Es interesante estar aquí de vuelta en el departamento de biología, donde pasé tanto tiempo y estuve... Yo me acuerdo que hay un momento que yo pensé que me iban a decir que me quedé callado de tanto hablar de la resonancia. Todo el rato yo hablaba de la resonancia. Y llegó un punto en que yo mismo quería ver hacia el futuro de cambiar de tema, pues. Y respecto a las fechas que dijiste, es interesante ver que cuando me vine en el 2018 han pasado 3 años y medio y por fin tengo una presentación completa que no tiene nada que ver con resonancia. Lo que vamos a ver ahora es algo totalmente distinto. Esto es una línea de investigación muy diferente y que estoy muy contento de compartir con ustedes. Primero, un par de aclaraciones. Esta charla está dirigida a una audiencia amplia, entonces evité por todos lados los tecnicismos que quizás va a ser un poco irritable para mis colegas fisiólogos o neurobiólogos. Lo hice a propósito. Detalles tengo, principalmente dejé para preguntas, tengo los datos al final de la presentación, así que feliz para compartirlo en caso que haya tiempo y se quiera. Y si no tengo los datos, bueno, va a ser muy bueno porque me van a inspirar a hacer más experimentos. Así que contento por ese lado. Para comenzar la presentación, lo primero que quiero como dejar bien claro es que en general para el área de investigación en la que estamos nosotros, estamos todos muy entusiasmados porque claramente son tiempos interesantes para hacer ciencia. Uno de los quizás problemas que yo enfrenté mientras estaba trabajando en Chile, por el tema en el que estaba, era que de alguna forma, y me acuerdo particularmente discutiendo contigo, Alexia, sobre no ver mucho futuro en lo que estábamos haciendo, porque uno veía que en realidad había mucho conocimiento desarrollado, había mucho, en ese tiempo me acuerdo estudiar el hipocampo, y se sabía mucho de eso, entonces era difícil ver qué más se podía saber, qué más le faltaba a la humanidad por saber, porque ya casi se sabía todo, al menos mi impresión muy, muy naive de estudiante de doctorado. Y cuando llegué a este tema, me acuerdo cuando comencé a entender, ahí me di cuenta que realmente estamos en una etapa estamos siquiera a la mitad del camino, apenas nos damos cuenta que estamos entendiendo parte del problema y se ve un futuro muy promisorio en términos de entender de qué manera el cerebro, particularmente el cerebelo, contribuye a la conducta. Parto como motivación con este screenshot de la revista Scientific American, de una entrevista que le hicieron a mi jefe, y voy a hablar así patudamente de mi jefe, después se presento al final, a raíz de la publicación que sienta las bases de la investigación que les voy a mostrar ahora, que se titula que el cerebelo, que es el pequeño cerebrito, hace unas cosas que son bastante grandes. Otra aclaración que se me olvidó hacer al inicio, es que la presentación está escrita en inglés, lo hice así particularmente para compartirla con el laboratorio y para practicarla con ellos, y bueno, espero que no sea mayor problema. Y espero que no me gatille ahí ataques epilépticos tratando de ir español y leyendo en inglés, espero que no. Entonces, volviendo, está este entusiasmo en el área del cerebelo, particularmente porque se está entendiendo
ahora por primera vez a nivel de bases neuronales, de que el cerebelo hace muchas más cosas de las que se creía históricamente, y es el gran contexto en el que se desarrolla esta investigación. Particularmente, la idea que hay que dejar clara es que existe una separación histórica entre la forma en que el cerebro ejecuta o lleva a cabo el componente cognitivo de la conducta, y con eso me refiero al razonamiento abstracto, memoria de trabajo, toma de decisiones, planificación, etc., con la parte motora, que es la ejecución y coordinación de movimiento, que cuando uno lo analiza a nivel cortical se declara la separación. Cuando uno estudia está claro y se sabe que los fenómenos cognitivos radican más en la corteza prefrontal, mientras que hay un área particular dedicada a la ejecución y planificación de los movimientos, que es la corteza motora. Y particularmente en el área en la región del cerebro que vamos a estudiar hoy día, que yo les voy a contar, que es el cerebelo, siempre por los últimos 200 años se ha asociado de manera exclusiva al componente de ejecución motora de la conducta, particularmente conversando con la corteza motora y ayudando a la coordinación de movimiento. Pero resulta que, y esto es lo que es interesante, que basta hacer un estudio ni siquiera detallado, un estudio grueso de la anatomía del cerebelo eh, para intuir de que hace mucho más que control motor y que su funcionamiento podría estar abordando mucho más componentes de la conducta. Particularmente, el cerebelo recibe inputs sensoriales de todas las modalidades sensoriales, corticales y también interoceptivas desde dentro del cuerpo, por lo tanto está informado de todo lo que está pasando con el organismo desde afuera y desde adentro, y funciona como una máquina de asociación que aprende distintos patrones sensoriales que están ocurriendo en el cuerpo. Y para eso, o sea, y logra ese trabajo en base al funcionamiento detallado de una serie de neuronas que constituyen el circuito interno del cerebelo. Algo importante que tengo que mostrarle acá es que luego que el cerebelo procesa toda esta sensorialidad, el resultado de este procesamiento lo envía hacia fuera del cerebro a través del principal output que tiene, que se llama los núcleos profundos del cerebelo, que lo abrevio acá como DCN. Están ubicados en esta región. Perdón, acá. Y mediante el aprendizaje de distintos patrones de asociación de este input sensorial, lo que se sabe que hace el cerebelo es coordinar los movimientos. El cerebelo aprende cuáles son las correctas asociaciones a nivel sensorial y motor para poder generar un movimiento fluido. Y esa actividad con la que contribuye a generar este control de movimiento, la envía hacia el resto del cerebro, particularmente, se sabe en detalle, la corteza motora a través del tálamo. Entonces, este es el circuito principal que ayuda a entender el rol que tiene el cerebelo en la coordinación de movimientos. Y de esta forma, si uno extiende un poco más esta idea, y ahora toma en cuenta nueva información anatómica que muestra que este input sensorial que llega al cerebelo no viene únicamente desde la corteza motora, sino que también viene desde la corteza prefrontal. O sea, existe evidencia anatómica para proponer que parte de lo que está llegando acá también son estas actividades relacionadas a memoria de trabajo o toma de decisiones, y de la misma forma, el resultado de este procesamiento de cerebelo también llega a las regiones corticales encargadas de funciones cognitivas. Por lo tanto, se ha propuesto que de la misma forma que el cerebelo aprende coordinación aprende distintos patrones sensomotores para coordinar movimientos, de esta misma forma estaría coordinando los pensamientos o los fenómenos cognitivos, ¿ya? El problema que hay con esto es que, si bien de una forma intuitiva uno puede lograr esta idea, el entender el detalle de la anatomía para luego entender como el rol funcional del cerebelo en este procesamiento de fenómenos cognitivos es imposible, porque la complejidad de estas vías anatómicas hace muy difícil entender cuál sería el rol que está cumpliendo el cerebelo en estas propiedades cognitivas. Porque a diferencia de lo motor,
que uno puede ver, que uno se mueve, ¿cierto? Con el fenómeno cognitivo uno no ve los elementos que podrían ser coordinados, entonces es muy difícil entender el rol. Ahí. Por otra parte, si bien es difícil poder intuir cuál es el rol, existe una base de datos histórica que muestra fuertemente la manera en que el cerebelo está ligado a trastornos cognitivos, que muestra que tiene un papel completamente paralelo a la parte motora, ¿ya? Si bien es difícil intuirlo, la parte, como la evidencia que muestra esto es bien fuerte. Desde los años 1700 hay registros médicos que muestran que lesiones en el cerebelo tienen problemas a nivel cognitivo en la parte, en la emocionalidad de las personas o directamente en la toma de decisiones o en la planificación, en cosas abstractas independientes del movimiento, sugiriendo fuertemente este link del que les hablo. Otra evidencia fuerte que se ha acumulado más últimamente, principalmente desde los años 80 y más fuerte en los últimos 20 años, es el link que hay entre problemas cognitivos, entre los problemas cognitivos que se sabe que ocurren en la esquizofrenia, con problemas anatómicos del cerebelo. Existe un link, una correlación alta entre ambos fenómenos ocurriendo de forma simultánea. De forma similar ocurre en el aspecto autista, en la adicción, y además, ahora último que se sabe, utilizando técnicas de imaginología funcional, que también en el cerebro de individuos sanos, realizando tareas cognitivas que no implican ningún componente motor, también la activación del cerebelo es grande, mostrando de que el cerebelo está activo en estas tareas cognitivas. Y para resumir la idea, además, muchos de los aspectos de cognitivo y correlación con cerebelo que se ha observado en estas distintas enfermedades en humanos o lesiones, ha sido replicado en modelos animales. Entonces, de nuevo, existe, de la misma forma que ocurría con la anatomía, existe esta idea general que sugiere el link entre cerebelo y propiedades cognitivas, pero de nuevo, la forma de poder entender cómo se lleva a cabo esta relación no se conoce, es muy difícil de establecer. Otro disclaimer, parte del que se me olvidó al inicio, no puse ninguna referencia para no distraer la atención de nadie. Está mi email en la primera diapositiva, cualquier duda que tengan. Al final tengo diapositivas con información, cualquier duda que tengan, me la pueden mandar al mail, feliz contacto con cualquier persona. Pero todo esto está archidescrito, de hecho una googleada fácil y van a salir al tiro los artículos más relevantes. Ya, volviendo al tema. Es muy difícil poder entender esta relación. Y justamente en el desafío de querer entender de qué forma el cerebelo contribuye a estas propiedades cognitivas, o a estos, en este caso a estas disfunciones, es que un grupo de científicos muy talentosos, entre ellos mi actual jefe, o jefecito, como le decimos con la Mari, después voy a contar más, se dieron cuenta de que el factor común que existe en estas distintas patologías, de forma transversal, era una desregulación en el sistema de recompensa, ¿ya? En la corteza prefrontal. Y el sistema de recompensa, para los que no sepan, es un circuito que existe en el cerebro que se encarga de hacernos sentir gusto por las cosas, particularmente que las cosas nos gusten y de darnos la energía necesaria para poder concretar cosas. Aquí como ejemplo les muestro algo que yo no puedo resistir, que son las donas. Esa sensación que se produce cuando uno ve algo que uno quiere está determinada por este circuito de recompensa y que es el que está alterado en estas, particularmente de forma muy clara, en estas tres patologías que les estoy mostrando. Y la forma en que se implementa en el sistema nervioso esta recompensa es a través de la liberación de una molécula que se llama dopamina. Entonces, se sabe que, por ejemplo, tanto en esquizofrenia como en autismo, existe toda una línea de
de sintomatologías que hace proponer la teoría de la dopamina para esta enfermedad, en la cual es justamente este circuito de recompensa que utiliza dopamina que está desregulado. Y esa desregulación es lo que produce los síntomas, ya sea positivo o negativo en esquizofrenia o en Mira, autismo. trabajo en el ¿Perdón? laboratorio con Juan. Oh. Entonces, para también dejar más claro, se sabe que los pacientes, algunos de los síntomas que tienen en esquizofrenia o en autismo, justamente en el aspecto de conducta social en conducta social, es la falta de esa sensación de recompensa al momento de generar interacción social, que es lo que los lleva a tener conductas que nos parecen que se ven raras, básicamente. Y en adicción está muy bien establecido que justamente una falla a nivel del sistema de recompensa es lo que falla y que produce estos cambios conductuales. Entonces, teniendo esta visión clara de que lo que al parecer es el factor común de esta relación entre problemas cognitivos y el cerebelo, es que en el laboratorio, antes de aclararles que el centro clave del sistema de recompensa, esta región que les muestro acá, que se llama el área tegmental ventral, o VTA por la sigla en inglés, que tiene neuronas que... ¿Perdón? Jorge, ¿sabes que parece que hay un desfase, para que sepas, entre tu PowerPoint? No sé si me ocurre solo a mí o a Ah, ti. qué lata, ya, ha pasado otras veces. Sí, entonces vas un poquito más adelante de lo que está mostrando en la imagen. Entonces, si alguna vez tienes que mostrar algo, yo imagino que eso no lo vamos a poder resolver ahora, pero para que lo sepas. Sí, Ahora ya estamos viendo el circuito VTA corteza prefrontal. ya, perfecto. Ya, eso, si me desincronizo mucho, porfa, avísame. Ya, ok. Entonces, eso, mostrarles un elemento clave de la presentación, es la región del cerebro que libera la dopamina, que es la que les muestro acá en azul, que es el área tegmental ventral, que tiene neuronas que proyectan directamente hacia la corteza prefrontal y que son ellas las que liberan la dopamina. Por lo tanto, cualquier problema, particularmente que haya en estas neuronas, o quien sea que active estas neuronas, va a estar influyendo, en teoría, la concentración o la liberación de dopamina y el procesamiento de estas señales de recompensa en la corteza prefrontal. Entonces, con esta intuición de que el cerebelo interactúa con el sistema de recompensa, fue que en el laboratorio fueron a investigar si es que había un contacto estrecho entre estas dos regiones y básicamente caracterizaron una nueva vía anatómica y funcional que conecta el cerebelo, este DCN que les mostré en la diapositiva anterior, con este centro liberador de dopamina y que produce el procesamiento de las recompensas. Más allá de establecer este link directo, además demostraron en el laboratorio que la actividad del cerebelo que le lleva hacia VTA, hacia el área de recompensa, es necesaria para ejecutar una conducta social normal. Básicamente de que en una conducta que no requiere, o al menos que no es esencialmente motora, este input de cerebelo era fundamental para que ocurra, ¿ya? Demostrando por primera vez de que el cerebelo tiene un rol claro en conductas no motoras. Entonces, algo importante para tener en mente, que es lo que vamos a explotar más adelante, es que está esta vía directa desde cerebelo hacia VTA, hacia la región que regula la liberación de dopamina, y que de esta forma emerge la posibilidad, al tener neuronas del cerebelo que conecten directo con VTA, existe la posibilidad de que haya una vía específica de neuronas de VTA que vayan hacia PFC, estableciendo este contacto directo de cerebelo con la liberación de dopamina en la corteza prefrontal. Y de esta forma, ofreciendo una alternativa bastante posible para poder entender la manera en que el cerebelo estaría afectando o contribuyendo en estas distintas trastornos psiquiátricos.
Entonces ahí sentamos como la pregunta clave que voy a tratar de responder ahora, o voy a tratar de presentarle evidencias contundentes para probar para responder esta pregunta. Si es que el cerebelo es capaz de afectar la actividad de la corteza prefrontal a través de esta vía de BTA. ¿Ya? ¿Cómo vamos con la sincronía, doctora Alexa? Está bien, recién apareció la pregunta. Ya. Voy a disparar un poco. Entonces, ¿sabéis que, bueno, en A vista mí me de anda eso... súper bien por si acaso. Así Lo que Ah, qué puedes hacer bueno. es sencillamente en las diapos que tengas animación, poner la diapo entera, sin animación, La digamos. diapositiva. Ya, buena idea. ahora estamos Ya, viendo las técnicas. sí. Entonces, acá les voy a presentar un arreglo de 3 técnicas distintas. Cada una va a probar distintos puntos respecto a esta pregunta principal. Les voy a mostrar anatomía, electrofisiología en vivo y fiber photometry. Algo que quiero aclarar acá es que en general todas las técnicas que estamos ocupando han sido desarrolladas en el último año y medio, y gran parte, no, a 2 años, algunos, 2, 3 quizás, pasatiempo, el año de COVID no cuenta. Entonces, gran parte del tiempo que gastamos en el laboratorio es seteando las técnicas para probar que funcionen y optimizando las que funcionan bien, y por lo mismo ha sido súper... es súper exciting, ¿no? Súper entretenido y motivante estar trabajando en esto. Voy a darme el trabajo de explicar de manera simplificada, pero mostrando la manera en que funcionan las distintas técnicas para poder apreciar bien cuál es el peso del resultado. Y destacando al tiro que una de las dificultades tremendas que tiene esta investigación es justamente el poder demostrar de forma convincente el establecimiento de circuitos disinápticos, que eso es una dificultad que enfrenta la neurociencia actual y que está desarrollando estas técnicas para poder responder preguntas a ese nivel. Entonces, lo primero que vamos a ver, que les adelanto, es trabajo realizado por mi colega y querida esposa Marit Soñate, que es establecer de forma anatómica si es que este circuito existe. ¿Ya? Entonces, la forma en que abordamos en que la Mari abordó esta pregunta, primero es haciendo un trazado del circuito de cerebelo desde la corteza prefrontal hacia el cerebelo mismo, con una técnica que requiere dos pasos de trazado. Esta técnica, la forma básica, es un virus de la rabia, que funciona como el virus de la rabia que se conoce, que normalmente enferma a los animalitos, y que tiene la capacidad de saltar de una célula hacia otra. Entonces, la gracia de esta técnica es que el virus de la rabia está modificado genéticamente, de manera que necesite la expresión de una proteína exógena para poder infectar la célula. Entonces, lo primero que se hace, se infecta la proteína exógena, que es la que se infecta acá, que es esta proteína G. Entonces, esta proteína, un gen que va a infectar las neuronas para que expresen esta proteína, se inyecta primero en la corteza prefrontal. De esa manera, todas las neuronas que mandan proyección hacia la corteza prefrontal, o aquí la figura, bueno, se ve esta figura, ¿cierto? Ya, perfecto. Y aquí sí, si no se ve ahí, eso va a ser un poco lamentable. Entonces, las neuronas, particularmente acá, que están en BTA, que proyectan hacia la corteza prefrontal, van a expresar esta proteína que necesita el virus de la rabia. Uno espera un mes y uno espera un mes para que el virus haga su trabajo y las neuronas expresen esta proteína, y luego infecta con el virus de la rabia de manera específica, en este caso en la región de BTA. De esta forma, únicamente las neuronas de BTA que proyectan a la corteza prefrontal van a ser infectadas por el virus de la rabia. Y luego el virus de la rabia va a saltar hacia atrás. En este caso, si funciona, que el circuito existe como lo predecimos, va a saltar hacia atrás y va a marcar neuronas en la corteza prefrontal. Les hago notar que estamos cruzando todo el cerebro completo, desde el inicio hasta el final, no, casi completo, el bulbo olfatorio está más adelante, pero desde la corteza prefrontal hasta el final del cerebelo, para poder determinar la existencia de este circuito.
Entonces, después de infectar el virus de la rabia, uno tiene que esperar una semana más para que el virus salte, exprese una proteína reportera, en este caso GFP, que es verde, y después uno hace la histología y ve si es que está el resultado. Y como me imagino ustedes pueden anticipar, acá les muestro un corte coronal a este nivel del cerebelo, donde pueden identificar que el cerebelo, por esta estructura hermosa que se ve, que muestra toda la agrupación de los núcleos, y acá, donde se ubica el DCN, donde están las neuronas que proyectan hacia el resto del cerebelo, perdón, del cerebro, se ve claramente la presencia del virus de la rabia, demostrando de que esta configuración que nosotros mostramos en el esquema existe. Básicamente, de que hay neuronas en el DCN, en el cerebelo, que proyectan a BTA, y luego esas neuronas de BTA proyectan directo hacia la corteza prefrontal, confirmando que este circuito existe. Ahora quisimos, esta evidencia anatómica no nos dice qué pasa en la corteza prefrontal, dónde están estos dominios de proyección de las neuronas de BTA en la corteza prefrontal, si es que es una proyección que es específica hacia estas regiones o si es que es masiva hacia toda la corteza prefrontal. Por eso lo que hizo la Mari fue utilizar otra técnica de trazado transináptico, pero en este caso yendo en el otro sentido. Es una combinación de virus que comienzan en el cerebelo y luego se complementan para mostrar los axones de las neuronas de BTA en la corteza prefrontal. Como les muestro acá, primero se tiene que inyectar un virus que tiene la enzima CRE en el cerebelo. Ese virus con la enzima salta una sinapsis e infecta las neuronas que están río abajo, en este caso en BTA. Entonces todas las neuronas de BTA, o una fracción de neuronas de BTA que reciben input directo desde el cerebelo, van a expresar de forma exógena esta proteína CRE, y luego uno inyecta eso, uno espera un mes, luego inyecta de nuevo otro virus en BTA, cuyo fluoróforo es dependiente de esta proteína CRE. Debe ser complementado por la proteína que uno inyectó en cerebelo. Por lo tanto, únicamente las neuronas de BTA que reciben input desde el cerebelo y que son infectadas por este virus van a marcar sus axones de color rojo. Entonces, si nosotros vamos a ver acá luego la corteza prefrontal, deberíamos ver evidencia de estos axones de color rojo. Entonces acá yo les muestro cómo se ve un corte coronal de la corteza prefrontal. Básicamente acá la corteza prefrontal tiene distintas subregiones que están aquí mencionadas con estos distintos nombres. Pero si ponemos atención o miramos de forma más cerca los axones que vemos acá, que sabemos, los que sean rojos, son de neuronas de BTA que proyectan hacia MPFC. Y particularmente algo interesante de este experimento es que además podemos marcar los axones dopaminérgicos con inmunología, con immunostaining. Entonces podemos ver que los axones que se vean amarillos, que es porque expresan ambos el reportero de las neuronas dopaminérgicas, y además rojo, que es el reportero de las neuronas que vienen de BTA, eso nos va a mostrar de que esos axones pertenecen a neuronas dopaminérgicas de BTA que reciben input desde el cerebelo. De esa forma, con esta imagen hermosa que vemos acá de la corteza prefrontal con axones rojos, tenemos evidencia directa de que este circuito que estamos viendo de cerebelo hacia la corteza prefrontal está compuesto, al menos en parte, por neuronas dopaminérgicas, que en principio deberían estar liberando dopamina ahí. Entonces, esta teoría que surge de que el cerebelo está contribuyendo a la liberación de dopamina y al procesamiento de recompensa en la corteza prefrontal, se ve apoyada por estos resultados. Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, profesora Magdalena. Qué rico Hola. verte, Magda. Igualmente, muy entretenida estoy. El que tengas marcado ahí la corteza prelímbica implica que
selectivamente se ve esta coincidencia en esa región, o es porque están centrando la atención por alguna razón en esa región? Sí, no. Sí, no. Particularmente mostramos prelímbica porque en general corteza prefrontal se entiende ampliamente por el conjunto de corteza cingulada, prelímbica y infralímbica que están ahí, y para mostrar el zoom normalmente nos sentamos en la del medio, que es prelímbica. Estamos conscientes de las distintas funcionalidades, de las distintas proyecciones anatómicas y de las posibles segregaciones, pero ahora por la simplificación vamos solamente usándola como ejemplo, pero no hay nada Claro. particular en este punto. De hecho, la conclusión de estos resultados anatómicos es que, primero, tenemos evidencia anatómica que este circuito disináptico existe, está ahí en las neuronas, y segundo, de que este circuito, desde cerebelo hacia corteza prefrontal, contiene neuronas dopaminérgicas que están difusamente proyectando hacia toda la corteza prefrontal. No existe una proyección específica hacia estas regiones. Y eso O sea, la cingulada también. es asimulada también, a prelímbica, prelímbica, y probablemente el resto de las cortezas también. Así que súper bien, el resumen como el highlights de la evidencia anatómica, pero que es suficiente para entender que este circuito está, ¿ya? Jorge, Pero, aprovechando la interrupción, los sí, otros axones TH positivo vendrían siendo neuronas que no fueron, por supuesto, inyectadas con el virus, pueden ser otras que no fueron infectadas, pero también hay otros verdes, ¿no es cierto? Y esos verdes podrían ser neuronas que glutamatérgicas, ¿de qué tipo? O... particularmente, así que me sigue los verdes, aquí están por los colores, normalmente es la convención distinta. Este H es verde only. Ah, ya, Entonces al son las revés. sí. Pero también es posible que hayan rojos only, no TH, y que sean neuronas, particularmente sabemos que pueden ser glutamatérgicas o GABAérgicas. Directo de BTA a prefrontal. Directo de BT. Sí. Es que son hartas, ese era mi punto, son En la numerosas las otras neuronas. diversidad, sí, o sea, y nos podemos quedar conversando infinito, pero aquí, para contar la historia de manera más simple, me estoy enfocando en las neuronas dopaminérgicas. Ya, entonces tenemos nuestra evidencia anatómica. Como han de saber todos, el hecho que esté el circuito ahí no quiere decir qué tan fuerte sea su conexión y cuál sea el peso a nivel fisiológico que tenga. Entonces, para aproximarnos en ese campo, viene el set de experimentos hechos con electrofisiología in vivo. Entonces, las preguntas que ya establecimos en nuestro circuito anatómico, acá vamos a particularmente evaluar cuál es el efecto en la corteza prefrontal en términos de actividad cuando nosotros activamos los inputs de cerebelo a BTA. ¿Ya? Cuando activamos este circuito, ¿qué pasa en la corteza prefrontal? Y para eso antes, para la gente que no conozca la técnica, utilizamos una técnica que se llama optogenética, que de forma muy simple lo que permite es expresar proteínas que son sensibles a luz de forma selectiva en las neuronas, y de esa forma, mediante el implante de una fibra óptica, uno puede iluminar una determinada región del cerebro, y de esa forma activar de manera selectiva un determinado circuito. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ocupar la luz para prender selectivamente los axones que vienen desde el cerebelo hacia BTA. Para esto, como les muestro acá en el esquema, primero nosotros tenemos que infectar nuestros animales con un virus que lleva el gen para esta proteína sensible a luz, que en este caso se llama channel rhodopsin. Lo infectamos el cerebelo y luego la biología se encarga de llenar todas estas neuronas y sus axones con esta proteína sensible a luz. Entonces después nosotros implantamos una fibra óptica que va dirigida hacia BTA. De esa forma nosotros sabemos, porque nosotros después podemos confirmar de forma precisa la posición de esa fibra, podemos saber dónde activamos los axones. Y nosotros aquí, obviamente, tomamos en cuenta los datos que son exclusivos de la activación de axones de cerebelo en BTA.
Y al mismo tiempo estamos registrando con electrofisiología, particularmente con electrodo multicanal, la actividad de las neuronas eléctricas en la corteza prefrontal. Y recuerdo algo muy importante, porque afecta la forma en que funciona el cerebro. Todos estos experimentos son hechos in vivo con el animal despierto, caminando en una ruedita a libre disposición. Entonces el animal dentro de todo está en un ambiente normal. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí les voy a hacer un despliegue de la distinta diversidad de efectos que encontramos, pero el más característico al inicio es que aproximadamente el 46% ¿ya? de las neuronas que nosotros registramos en la corteza prefrontal muestran una rápida excitación cuando nosotros estimulamos este input de cerebelo en BTA. Hago notar que esta estimulación es muy corta, es solo un pulso de 1 milisegundo, entonces un pequeño pulso de activación de los axones de cerebelo hacia BTA, y luego BTA, de acuerdo a nuestra hipótesis, activa sus neuronas y luego lo que sea que liberen esas neuronas va a estar modificando la actividad en la corteza prefrontal. Observación principal, vemos esta rápida excitación. Luego vemos otro grupo de neuronas, que es aproximadamente un 30%, que tienen una rápida excitación y luego presentan una inhibición en una escala temporal más lenta, en un periodo de 1 o 2 segundos después de la estimulación. Hay una fracción de 13% que muestra una leve inhibición, como en términos prácticos, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que es una leve inhibición luego del estímulo, y solo un 7-8% no muestra ningún cambio, mostrando primero que este es un circuito que está bastante acoplado, porque una breve estimulación es suficiente para poder afectar la actividad de más del 90% de las neuronas en la corteza prefrontal. O sea, lo que sea que estén haciendo estas neuronas en la corteza prefrontal durante la toma de decisiones o durante la working memory va a ser perturbada por estos inputs que vienen desde el cerebelo. O podría ser en este caso. Otra cosa importante que notar acá es el curso temporal de esta excitación, para entender qué tan rápido es la respuesta que tiene la corteza prefrontal, porque han de saber que, por ejemplo, si es que el input de cerebelo se demora 1 o 2 segundos en tener un efecto en la corteza prefrontal, va a determinar claramente cuál es el tipo de conducta a las cuales el cerebelo puede influir. Por el contrario, si es que tiene una respuesta muy rápida a escala de milisegundos, eso sugiere que el cerebelo está contribuyendo rápidamente, de forma constante, a la actividad que está ocurriendo en la corteza prefrontal. Entonces, acá les muestro de forma ampliada la respuesta promedio. No hice hincapié, pero estamos hablando de cientos de unidades, acá de muchos animales, una conducta una respuesta muy reproducible cuando activo este circuito. Se ve que a lo menos hay una respuesta en 2 escalas de tiempo, una rápida, que es esta respuesta pico que se ve primero, que ocurre dentro de 50 milisegundos, y luego tenemos una respuesta más lenta, si ustedes ven acá, que podría incluso tener hasta 2 componentes. No es fácil hacer este análisis, sé que hay muchas suposiciones. Créanme que me muerdo la lengua acá porque quiero decir más cosas, pero, entonces se ven al menos estos 2 componentes que dan indicios de potenciales mecanismos que podrían estar llevando a cabo esta actividad, desde el BTA hacia corteza prefrontal. Me refiero particularmente a la actividad de dopamina, que es nuestro principal sospechoso de ejecutar esta activación, pero el problema es que normalmente dopamina tiene un curso de acción más lento que de 50 milisegundos. No quiero entrar en detalle, pero donde se ha caracterizado de forma más rápida la acción es con un curso temporal superior a 100 milisegundos. Por lo tanto, este componente rápido, una de dos. O un mecanismo nuevo de dopamina, o implica que quizá hay otro neurotransmisor involucrado. Y en estas posibilidades que tenemos de estar conectando este circuito entre BTA y NPFC, está la posibilidad de estar activando neuronas dopaminérgicas que se ha caracterizado que coliberan glutamato y dopamina, por lo tanto podrían estar ejecutando ambas acciones al mismo tiempo.
O directamente quizás podríamos tener en paralelo a estas neuronas dopaminérgicas, neuronas glutamatérgicas que estarían haciendo una vía en paralelo con otro tipo de mensaje a otra escala temporal. Eso hasta el momento no lo sabemos, pero con la idea de poder confirmar la contribución de neuronas dopaminérgicas en este proceso de activación, nosotros realizamos repetimos esta misma configuración experimental, pero ahora activando exclusivamente neuronas dopaminérgicas. Acá este es un control, queremos ver si es que las neuronas dopaminérgicas de BTA son capaces de ejecutar esta activación rápida en MPLC. Si se dan cuenta en el esquema acá no está cerebelo, ¿ya? Entonces ahora quiero ver si es que estas neuronas de BTA son capaces, dopaminérgicas, son capaces de hacer la activación rápida. Para lograr esta especificidad, nosotros ocupamos una línea de ratones especiales que tiene la proteína CRE únicamente en las neuronas dopaminérgicas y utilizamos un virus de chanelrhodopsina que requiere esa proteína CRE. Por lo tanto, sabemos que únicamente las neuronas dopaminérgicas, o una fracción de ellas, va a expresar el virus y va a ser sensible a la luz. Entonces, cuando activamos estas neuronas acá en BTA y registramos, igual que en la forma anterior, la respuesta en la corteza prefrontal, encontramos que la respuesta tiene este curso de acción rápido. Y particularmente podemos ver que este componente, que la respuesta que vemos es consistente con la activación rápida que vemos en el experimento cuando activamos los inputs de cerebelo. Y para confirmar la acción a las distintas escalas temporales de la dopamina, también activamos con un tren de disparo y podemos ver de que está esta activación rápida, que se llama activación fásica normalmente en la jerga técnica, y podemos ver que también se produce como una activación, un plató de activación que se mantiene mientras está el input dopaminérgico activado. De esta forma, con estos resultados, nosotros Jorge, ¿te confirmamos... puedo preguntar algo? Claro, claro. A jugar de todas maneras hay un cierto retardo, ¿cierto? Sí. En esta respuesta, lo que me imagino que permite descartar, o a lo mejor es obvio, digamos que es así, ¿no? Que sean los mismos axones de las neuronas dopaminérgicas los que estén descargando. O sea, no las postsinápticas. ¿O eso simplemente no se vería con esta metodología? Ay, no, ¿me puedes repetir la pregunta? O sea, es que tú estás estimulando directamente las neuronas del BTA. Sí. Están descargando potenciales de acción. Y esa señal llega hasta la corteza prefrontal medial. ¿Ya? El registro multiunitario no podría ser contaminado con la descarga presináptica. Sí, importante. Esto es solamente registros de single units. Acá estamos, toda esta actividad filtrada después para seleccionar únicamente bueno, tenemos toda la actividad, pero el análisis que les muestro acá de actividad es de cada neurona individual. Entonces sabemos que estas son neuronas de corteza prefrontal que están siendo activadas y no hay contaminación de axones que puedan venir. Ya, después te pregunto las cosas técnicas. Sí. No, pero o sea, es una preocupación que se descarta por el análisis. Por eso podemos decir que no. Estas son single units. Jorge, ¿me puedo sumar a la pregunta? Por supuesto, profesor. ¿Qué electrodo estás usando para registrar en corteza prefrontal? Ocupamos un electrodo de silicio de 16 canales. Un multielectrodo, una de esas probes o algo así. Sí. Ya, entonces ahí no estás registrando single unit, tú tienes que hacer spike sorting, ¿no? Está todo sorteado. Análisis de cluster, ya, entonces son single units. Sí, son single units, Ya. eso lo digo así. No, pues no son. No, son single units. Está todo sorteado por cluster. Ya. Tú llamas single unit al cluster, vale. Pero no es que estés registrando como registran en monos con un electrodo de tungsteno y registras una unidad.
No, no, Ya. se registra exacto. O sea, normalmente 1 a 3 unidades por electrodo y después se filtran y se separan. Eso normalmente, por channel. Una a 3 por canal. Por Ya, channel. no por electrodo. Ya, No, vale, no. vale. Oye, ya que estoy preguntando, en esos perfiles de respuesta que tú viste cuando estimulabas las células que estaban infectadas por el virus que venía de cerebelo, ¿y viste si había alguna diferencia en forma de onda de acuerdo a los patrones de respuesta? Sí, y está todo mezclado. Hay putativas piramidales y fast spiking, o interneuron. Sí, de Todo todo. mezclado. Sí, Ya. sí, lamentablemente. Y si Lamentablemente. si separas las interneuronas de las piramidales, si las separas primero por forma de onda y después ves el perfil de respuesta, ¿no hay diferencia? No, no, eso dice, claro, está todo separado de todas las formas y no se agrupan. Lamentablemente, como que están todas mezcladas. Sí. Después, más de esas preguntas, bienvenidas. Hay harta información. Pero de eso no tengo nada acá, por si acaso, como para mostrar después. Ya, entonces, básicamente, con esto confirmamos que las neuronas dopaminérgicas están contribuyendo a esta activación. Como resultado de estos experimentos electrofisiológicos que les acabo de mostrar, nosotros observamos que la respuesta de las neuronas en la corteza prefrontal es masiva a lo largo de todas las regiones, básicamente en todas partes están estas neuronas que responden. Y segundo, de que son neuronas dopaminérgicas las que están involucradas en esta activación. A este punto no tenemos claridad si es que es únicamente dopamina o dopamina coliberada con glutamato, pero lo que sí podemos confirmar es que son neuronas dopaminérgicas las que están proyectando y contribuyendo a esta activación. ¿Ya? Y aquí llegamos a la tercera y última parte de resultados, que tiene que ver con componentes más funcionales del circuito, y es básicamente respondiendo a la pregunta si es que el cerebelo puede o no contribuir a la liberación de dopamina en la corteza prefrontal. ¿Ya? Para esto estamos utilizando, esto como les aprovecho de contar que hubo una revolución en neurociencia que comenzó en 2018, hace un par de años, con la generación de proteínas sensoras de los distintos neuromoduladores que existen. Este fue el primero que salió, y es una proteína que permite sensar de forma ultra rápida la concentración de dopamina en el tejido nervioso. Más que la concentración, es como cambio en la concentración. Entonces, así como muestra este esquema acá, cuando se expresa este sensor de dopamina, cada vez que hay liberación de dopamina en el espacio extracelular, esta dopamina se une al receptor, cambia su fluorescencia y es posible detectarla como, caramba, como estas fluctuaciones que se ven acá en el inset en el cerebrito. Entonces, a diferencia de técnicas anteriores que no tenían una resolución o espacial o temporal tan precisa, con esta nueva técnica se ganan las dos, una resolución temporal y espacial. Y por eso se puede determinar con precisión si es que está liberando o no dopamina. Entonces, la forma en que hicimos estos experimentos es, primero, expresar esta proteína sensible a luz en los axones de cerebelo que van hacia BTA, y al mismo tiempo también expresamos en la corteza prefrontal este sensor de dopamina. Y para poder visualizar la respuesta de dopamina, nosotros implantamos una fibra óptica que luego que va a colectar las señales de fluorescencia y luego la analizamos mediante fotometría de fibra. Entonces, esta combinación es muy parecida a la que les mostré antes, donde estoy estimulando los axones, y antes yo vi el cambio en la actividad. Ahora con esta técnica voy a poder ver de forma comparativa cómo está cambiando cómo está fluctuando la dopamina. Entonces, recordatorio, todo esto siempre in vivo con el animal despierto. Aquí lo primero que les muestro es una estimulación, un tren de 1 segundo, que trata de recrear la forma en que el cerebelo debiera contribuir a la actividad de las neuronas de BTA, y se puede ver que cada vez que estimulo, hay una pequeña respuesta acá que luego voy a ver en más detalle. O sea, que cada vez que estamos activando
el input del cerebelo a BTA, efectivamente hay un cambio en la concentración de dopamina en la corteza prefrontal. Si es que aumento el estímulo a un tren de 3 segundos, la liberación de dopamina es mucho mayor y se puede ver claramente como este incremento con cada estímulo, pero además una acumulación en el tiempo de dopamina. Algo interesante es que hasta el momento son muy pocos, creo, los laboratorios que es muy difícil ver fluctuaciones de dopamina en la corteza prefrontal. Entonces el hecho de que nosotros estemos viendo fluctuación de dopamina cuando estamos estimulando las acciones el input de cerebelo en BTA muestra o sugiere que hay un acoplamiento funcional bien grande en este circuito. Y confirmando la idea de que cuando estimulamos, cuando el cerebelo se comunica hacia BTA, BTA está liberando dopamina en la corteza prefrontal. Si vemos acá les muestro como el promedio de las ondas, perdón, de las señales registradas con el estímulo de 1 segundo y con el de 3 segundos, y se ve claramente que cuando comienza la estimulación hay una rápida liberación de dopamina que le sigue. Este dato de partida confirmatorio de nuestra hipótesis es bien impresionante y nos llamó a preguntarnos como si es que el cerebelo está contribuyendo a la liberación de dopamina en estas neuronas, que en esta región que se sabe que es muy difícil ver fluctuaciones de dopamina. También quisimos investigar qué está pasando con el input de cerebelo que llega a BTA, que se conoce que BTA también proyecta y que libera dopamina y que están relacionados a otras conductas. Entonces, investigamos de forma paralela, aquí me estoy desviando un poco de la idea principal, pero quiero hacer el punto del acoplamiento fuerte que tiene el cerebelo con el circuito de recompensa, y les quiero mostrar qué es lo que pasa cuando activamos estos inputs de cerebelo en otras regiones del cerebro, particularmente en el núcleus accumbens, que es una región que también es central en el circuito de recompensa, y en la sustancia nigra, que más que estar, también está asociado al circuito de recompensa, pero también está asociado más a la facilitación de movimiento. En ambas regiones, que nosotros hemos confirmado en el laboratorio, es parte de investigaciones que estamos realizando, que son parte de este circuito disináptico, en ambas regiones vemos, de hecho aquí, vemos un acoplamiento mucho más fuerte de la estimulación de los inputs de cerebelo y la posterior liberación de dopamina, mostrando de forma clara y consistente que cuando activamos cuando el cerebelo le manda señales a estas neuronas que controlan la liberación de dopamina, estas neuronas liberan dopamina en sus regiones río abajo. Por lo tanto, uno puede concluir que el cerebelo tiene la capacidad de contribuir al procesamiento de señales de recompensa en estas distintas regiones, no solo en el cerebelo. Jorge, una pregunta. Dime. El estímulo que tú das es un pulso cuadrado de 2-3 segundos o es un tren de pulsos cortos? Eso no lo sí, disculpa, no lo aclaré. Es un tren a 20 Hz con pulsos de 1 milisegundo. Con pulsos de 1 milisegundo, sí. Pero lo das durante 2-3 segundos. Claro, el estímulo corto que hago es 1 segundo, el largo es 3 segundos. Vale, claro, porque lo que tú mostraste al principio era un estímulo de un solo estímulo de 1 milisegundo, sí, a la channel rhodopsin, y ya tenías respuesta, sí, neuronal en la corteza prefrontal. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienes que estimular tanto en este caso? Sí, esto, la pregunta, la razón por la cual probamos distintos largos estímulos es porque es sabido que la forma en que funciona el BTA y sustancias, principalmente BTA, durante el procesamiento de recompensas es a través de la activación mediante burst. Y normalmente la forma en que funciona el cerebelo es a través de variaciones de producción de trenes de disparo de alta frecuencia. Entonces, la forma de evaluar el rango dinámico que puede tener el circuito va desde un pulso hasta un tren de disparo. Y particularmente a lo que va la pregunta quizás, es que cuando vemos la corteza prefrontal, con un puro pulso, no vemos liberación de dopamina, lo cual puede ser resultado de una limitación del sensor, porque tienen distintas afinidades, o del
del tiempo de la difusión que tiene la dopamina en la corteza prefrontal antes de ser recapturada, que los niveles de concentración son mucho menores en corteza prefrontal versus en estas otras regiones, mientras que acá, y por eso lo muestro, basta un pulso único para tener tremenda liberación de dopamina. O sea, eso muestra, a mi juicio, y por eso aquí la presentación sufrió hartos cambios, es que el hecho que aquí veamos liberación con un puro pulso, y en la corteza prefrontal no, yo creo que obedece más a la razón que el mecanismo de control de dopamina en estas dos regiones es muy distinto y tiene rangos de funcionamiento distintos. En la corteza prefrontal el rango de concentración de dopamina es como un orden de magnitud menor que en el estriado y el núcleo accumbens. Entonces, lo que estamos haciendo ahora para solucionar ese problema, estamos probando sensores con distintas afinidades con la idea de encontrar la afinidad correcta que nos permita ver la liberación con un puro pulso. Esa es nuestra intuición. Pero es muy probable que el circuito de forma fisiológica esté funcionando con trenes de forma de poder producir estas transientes que vemos. Después Jorge, tengo otra... Ya, dale. Pregunta corta, porque ya que hicieron estos experimentos, ¿no midieron de casualidad en hipocampo, que también recibe proyecciones de BTA? No, y bueno, y como ya no sigo mucho la literatura de hipocampo, no sé cómo estará la liberación, qué tanta información de esto habrá en el hipocampo. Me imagino que tiene que estar, porque ya lleva un par de años fuera esto. Pero bueno, es una herramienta súper buena y bueno, y comento que además tenemos otros sensores para poder medir serotonina y acetilcolina, y entonces esta herramienta es tremenda al momento de poder evaluar como rol funcional de los circuitos en neuromodulación. Y ahora vuelvo a la historia principal, ya terminando, como resumen de estos datos de fluorescencia, de medición de dopamina con fluorescencia, es que vemos un gran acoplamiento entre la actividad del cerebelo y la liberación de dopamina en todas estas regiones, y particularmente de interés para esta presentación es lo que está ocurriendo en la corteza prefrontal, que demuestra que el cerebelo puede contribuir a estas señales de recompensa a través de BTA. El resumen general, y con esto termino, es que les mostré con la anatomía de que existe este circuito disináptico y que vimos que está compuesto al menos por neuronas dopaminérgicas, que esta activación a nivel eléctrico de las neuronas del circuito controla la actividad de las neuronas de la corteza prefrontal, principalmente en forma de una masiva excitación. Y también les mostré que este circuito, haciendo esta manipulación, libera dopamina en la corteza prefrontal. Por lo tanto, yo creo que me puedo permitir el lujo de darle esta noticia, que todavía no está publicada, es que el cerebelo, al parecer, estaría contribuyendo a un rol cognitivo a través de BTA, contribuyendo al procesamiento de señales de recompensa en la corteza prefrontal. De esta manera ofreciendo una nueva alternativa, una nueva vía anatómica para poder entender todo este link que existe entre estos trastornos cognitivos asociados a la corteza prefrontal y problemas anatómicos en el cerebelo. Y finalmente un punto importante que podemos discutir es que algo bien dramático que ocurre en toda esta área de cerebelo es que ya se ha tratado y hay resultados positivos de estimulación transcranial en el cerebelo para aliviar los síntomas negativos en esquizofrenia y en adicción. Por lo tanto, el hecho de poder avanzar en una comprensión de esta posible contribución de cerebelo al procesamiento de recompensa y sabiendo el amplio impacto conductual que tiene el procesamiento de recompensa, desde conducta social hasta quizás todos los fenómenos cognitivos, la posibilidad de poder estimular y de esta forma esperar cambios plásticos a largo plazo en estos circuitos, hable de verdad una tremenda avenida de posibilidades terapéuticas para los distintos trastornos en los cuales estaría afectado particularmente el circuito de recompensa. Y en esto se está trabajando. Pero claro, para poder llegar a ese punto hay que demostrar que esto no es make influence, sino que influencia de verdad. Y justamente eso es lo que estoy trabajando ahora, que es ver
el rol de este circuito en animales teniendo conductas cognitivas, particularmente de toma de decisiones, y para eso tenemos implementado acá en el laboratorio una tarea de toma de decisiones en que los animalitos aprenden a poder interactuar. Uno puede conversar con su sistema de toma de decisiones y al mismo tiempo, utilizando todas estas técnicas que les mostré, es posible manipular de forma selectiva y causal los distintos componentes del circuito, pudiendo idealmente determinar que en toda esta cadena de eventos que ocurren en el procesamiento de recompensa, cuál particularmente está siendo afectada o intervenida por el cerebro. Y eso, finalmente, agradecimientos, lo hice, llegué, obviamente a mi querido Einstein, que me ha aguantado acá ya 3 años y medio, quizás cuantos más, a La Plata, estos fondos gringos que son fenomenales, obviamente esa plata no es mía, esa plata es del jefecito, y les muestro acá la foto del laboratorio. Particularmente acá mencioné muy importante a la gente que contribuyó en este trabajo, particularmente a Mari, a la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes la conocen, mi querida esposa que está acá. Tenemos el placer de trabajar juntos codo a codo. Y bueno, ella hace su tremendo trabajo. Nada mejor que se encargue de algo tan importante como la anatomía, la persona en quien tú puedes confiar más en el mundo. Entonces ha sido pero fantástico todo este tiempo de trabajo con ella. Chris Chen, que es estudiante graduado del laboratorio, que ya se fue y de hecho está terminando ya su postdoc en Harvard y luego ya se va a alguna universidad fancy de PI. Y Noelí, que hizo parte de los resultados mientras hacía que estudiante de doctorado y durante una rotación hizo esos resultados. Acá también no está en la foto Farzan, que es un profesor que tenemos la suerte de llevarse muy bien con nuestro PI, Kamran, que ya voy a hablar de él. Y él es parte del laboratorio, él tiene su propio laboratorio en el New Jersey Institute of Technology, lo que genera que en nuestro ambiente diario, además de tener todas estas mentes brillantes, tenemos a nuestro querido jefe y a Farzan como input y constantemente trabajando en pos de la ciencia. Hago agradecimiento especial a todo el laboratorio, porque incluso siendo en español, me ayudaron a preparar esta presentación y el lunes tuvimos una tortuosa práctica que fue fundamental en que esto saliera bien. Todos estuvieron muy involucrados y de hecho muchos de ellos, a pesar de no entender español, están escuchando la presentación ahora. Hay ahora mención especial a mi jefe, esta es la primera vez que en público le doy las gracias. Lo mejor es que no me va a entender, así que lo único que puedo decir es que es una tremenda persona y realmente cada vez me sorprende más. Es muy inteligente, lo cual se aprecia, es muy buen mentor, es muy simpático, es buena persona y lo mejor de todo es que tiene mucha plata. Entonces, básicamente en el laboratorio somos un montón, todos, de apasionados por la ciencia, que gracias a este señor de acá y a su trabajo incansable de toda su vida y que no para, tenemos casi fondos ilimitados para la ciencia que hacemos, para poder llevar a cabo las locuras que se nos ocurran. Y eso genera un ambiente en el laboratorio que es, pero yo jamás pensé que ese nivel de interacción y buena onda fuera posible. Es casi vivir en una película, que quiero que no se acabe. Le agradezco infinitamente y recalco eso con 2 cosas. Lo primero, 3 cosas. Primero, su típica frase es como, no me digas que no te dejé. Cualquier cosa que se me ocurre, cualquier cosa, lo que sea lo más alocado, siempre me dice como, es tu responsabilidad, no me digas que yo no te deje. Entonces, eso es mi chip libre para hacer lo que se me ocurra y ha sido vital, bueno, digamos, para aprender muchas cosas en este proceso del segundo postdoc. Segundo, gracias a su genialidad, genera una selección de personas en el laboratorio que somos, les voy a mostrar una foto más adelante, nacionalidades de todas partes del mundo, somos 8 países distintos y una heterogeneidad hermosa y vital para poder sobrellevar las típicas frustraciones de la ciencia y que ese ambiente genera como algo como esto, que es bastante representativo de nuestros día a día en el laboratorio, no en las meetings. Tuvimos la suerte de, ahora salió la pandemia y uno de nuestros compañeros de laboratorio se casó el domingo, esta foto recién pasó,
y tuvimos la suerte de tener este momento justo, nunca estamos tan felices como acá, pero aquí ustedes pueden darse cuenta un poco de la relación que tenemos entre todos nosotros y lo bien que lo pasamos. Y eso, sin lugar a dudas, se aprecia un montón. Y es vital para poder hacer de buena forma todo lo que les estoy mostrando. Ya, disculpen la lata final y llegamos a las preguntas. Súper, muchas gracias Jorge, muchas gracias por la linda presentación. La Magda tiene la mano levantada. Sí, aquí vamos de nuevo. Oye, Jorge, Vale. bueno, al final contestaste parte de lo que te iba a preguntar cuando, en relación claro, a qué pasa, porque una cosa es cuando uno estimula en un lado y le pone trenes y todo, y registra en otro y dice, bueno, la conexión está funcional y todo lo demás, pero otra es en qué condiciones, o sea, si es que realmente está funcional significativamente ese circuito en una situación natural. ¿Ya? Y entiendo que vas a hacer entonces, obviamente, esos experimentos de los que hablaste. Ahora, dos preguntas bien específicas. ¿En qué situaciones se esperaría o se sabe que ese núcleo de CN se activa? ¿Ya? Y la segunda pregunta te la hago al tiro para después dejar el micrófono. Si han probado o tienen en mente en la corteza prefrontal medial utilizar bloqueadores o antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Ya. Ay, eso, estaba esperando las preguntas. No, la primera, sobre la activación fisiológica de este circuito. Yo no les quise contar para no alargarla, pero justamente mi colega postdoc de Japón, Junichi, él está trabajando únicamente en behavior, haciendo tareas de acondicionamiento pavloviano y condicionamiento instrumental, y viendo directamente cómo estos inputs de cerebelo contribuyen a las señales de recompensa. No me puedo adelantar los resultados de su trabajo, pero sí puedo decir de que es claro de que tanto en componentes que uno llamaría motores y no motores, estos axones se prenden y se activan por periodos de 1, 2, 3 segundos. Ahora, la técnica con la que se ve esta actividad es la misma con la que yo vi la concentración de dopamina, por lo tanto es como la actividad promedio del lugar donde está la fibra, y no sabemos si eso, por ejemplo, son axones que se prenden o se activan de forma secuencial y generan como una activación a largo plazo, como duradera durante un tren, que podría ser como el tren que utilizo yo, o que si es que hay distintos cursos temporales. Eso no lo sabemos, pero en principio sabemos que en estos distintos componentes motores y no motores, la actividad del DCN en sustancia nigra o DTA tiene este patrón de activación. Así que los elementos están ahí, estamos ahí disgregando. Y el segundo de los bloqueadores, mi querido jefe tiene uno de los, bueno, no es todo, nada es perfecto en la vida. ¿Ya? El nivel de rigor, yo creo que el problema es que el uso de bloqueadores no son limpios. La farmacología él la detesta porque la hizo mucho tiempo y no le cree nada y no le gusta. Y de hecho, uno de mis principales como descubrimientos al tratar de entender qué es lo que hace dopamina en el cerebro, con todo lo que sabe, o bueno, escucha cuando está fuera del campo, lo que se sabe es justamente utilizando estos bloqueadores que bloquean el receptor en toda la región durante todo el tiempo. Y claramente es un panorama muy distinto a lo que está ocurriendo fisiológicamente, que hay liberación de dopamina en distintas regiones y con distintos cursos temporales. Entonces, los resultados son difíciles de interpretar. Y el nivel de detalle al cual estamos llegando actualmente, los bloqueadores no son muy buena herramienta. Por eso lo que estamos haciendo ahora es utilizar sensores de las distintas modalidades. Y ahora ya estoy haciendo experimentos con sensores de glutamato y otros sensores de dopamina para estar seguro de los cursos temporales, por ejemplo. Entonces, en vez de bloqueadores, son los sensores. Pero no te da causalidad eso. No, para nada, pero al menos es una interpretación más... Porque ya sabemos un poco, por los experimentos in vitro, uno puede anticipar cuál es el efecto del receptor de 2, del de 1, que está activando, inhibiendo, etc. Ya, gracias. Jorge, hay unas preguntas en YouTube. Te voy a... La Mari vino a soplarme algo. Ven, pues, meón.
Me vino a sonar algo que no entendí, pucha. Mira, oye, Jorge, mira, una pregunta en el chat de YouTube, te la leo. Eileen Collier dice, hola de Filadelfia, gracias Jorge por compartir el link. Carlos Rosa. Me encanta el seminario con pre incluida, dice Carlos Rosa. Dice, ¿hay modulación de la actividad espontánea del BTA por parte de este input del cerebelo? Eso es lo que nosotros creemos, porque algo interesante, y ahí entramos en los detalles como que me hacen babear a mí de emoción, es que ambos, tanto BTA como cerebelo, tienen actividad espontánea. A diferencia de lo que ocurre normalmente, la mayoría de las neuronas tienen actividad espontánea, no una fracción. Entonces, como lo veo yo, es que tienen como una cama de actividad constante siempre. Entonces, en vez de estar como on-off, está una actividad basal en torno a 40, dependiendo de las neuronas, pero el cerebelo en torno a 60 Hz, en BTA varía entre 40 y 50, 60 Hz, pero hay una batalla de actividades constantes que está siendo regulada. Entonces la idea es que, claro, al final, más que ser una activación de 0 a 1 media binaria, lo que ocurre acá es una dinámica de activaciones que está controlando de alguna forma los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Oye, ya ahora mi cerebro lento ya se dio cuenta de lo que vino a decir la Mari. Que yo no mostré acá, que no es necesario ir, pero tenemos experimentos. Yo tengo farmacología acá. Yo bloqueé los inputs sinápticos a BTA y con eso nosotros vemos que la actividad de BTA es necesaria para llevar, bueno, y la Magda lo ha visto, ¿sí? que la actividad de BTA es necesaria para generar la activación de este circuito y liberar para la activación en PLC. También hicimos silenciamiento con optogenética. También vemos que BTA es necesario para... Y también como segundo control bloqueamos el tálamo para estar seguros que toda esta actividad iba por BTA y también si uno bloquea el tálamo no pasa nada. Entonces hemos hecho ya algunos jueguitos como para estar confiados de que el circuito que estamos activando es este que proponemos que a través de BTA en PFC que está librando dopamina. Supongo que eso era lo que me vino a soplar mi esposa. Súper, gracias. Para terminar, Jorge, una última pregunta de Joaquín Acosta. Aquí dice, pregunta outside the box. Ahora que sabemos este link del cerebelo a BTA, regulando la liberación de dopamina en la PFC, ¿existe la posibilidad de la presencia de un circuito hedónico en el cerebelo? Pregunto porque muchas conductas de carácter adictivo se ven reguladas por el circuito dopaminérgico y hedónico. Muchas gracias por el seminario. Wow, la mansa ahí se fue, pero para el lado más psicológico de que tiene esta área, que el que menos conozco, pero que me gusta harto. Yo creo, o sea, sí, no es tan out of the box quizás del target que le di acá, pero yo creo que lo más apasionante de este tipo de ciencia que estamos haciendo ahora, que es claramente algo nuevo y que es el resultado de estas nuevas técnicas que tenemos, es que permite ver el cerebro de manera integrada, no un circuito a la vez y centrándose en un par de neuronas y asumir qué es lo que está pasando en todas partes. Entonces, en esta visión más integrativa de todos los circuitos, particularmente, se sabe que, así como les mostré, núcleos accumbens, el estriado, la corteza prefrontal, hay roles que son más dependientes, o digamos la decisión sobre ciertos aspectos particulares cognitivos se toman o ocurren en una determinada región, pero eso va a ocurrir como resultado integrado de la actividad de toda la red, de la corteza prefrontal, de núcleos accumbens y del estriado, particularmente los componentes hedónicos o los problemas más grandes asociados a adicción que ocurren, son particulares de núcleos accumbens, por ejemplo. Y es esperable que ahí haya un mayor efecto, ya sea por esta modulación de cerebelo, si hay un trastorno de cerebelo, pero es evidente que cuando ocurre un cambio en núcleo accumbens, las neuronas que proyectan de accumbens hacia corteza prefrontal y de prefrontal hacia accumbens, y entre ellas de BTA, estriado, tálamo, todas ellas se reajustan. Entonces al final no va a ocurrir un cambio en una sola región sin afectar la otra. Entonces la pregunta si es que este cambio, si es que esta observación que yo hago en la corteza prefrontal podría transferir parte de lo que nosotros actualmente se le atribuye a núcleo accumbens o estriado, que sería el componente hedónico o cambios asociados a la conducta en adicción. Yo creo que no, que justamente refleja cuál es el componente en MPLC que está ocurriendo, cuándo se está produciendo la adicción, o cuándo está ocurriendo esquizofrenia, o cuándo está ocurriendo autismo. Y la gracia es que ahora tenemos la herramienta para poder ver al mismo tiempo
en MPFC, en estriado, en accumbens, en el tálamo, en el hipocampo, y eso es lo que hace más como motivante como este tipo de investigación que estamos haciendo actualmente, y que es súper bueno. Así que esas preguntas, yo creo que 20 años y seguro que las vamos a tener, pero así al detalle. Van a haber otras más que no vamos a entender, pero ahora esas preguntas sistémicas van a estar, pero así estoy seguro, así seguro, ¿no? Súper, súper convencido. Muchas gracias, Jorge. La última pregunta, Jorge Podossi, que me está levantando ahí el dedo. Por supuesto, Jorge. Encantado, ya, que no se vaya el chancho nomás. Ahí es que me pregunta. No, mira, es contagioso tu entusiasmo, Jorge. Gracias, profe. Y súper bonito tu cuestión, pero yo estaba pensando o sea, no quiero decir nada general, simplemente voy a hacerte una pregunta puntual en la dirección de las redes, porque, claro, yo me imagino esa neurona del cerebelo, de los núcleos cerebelares, que no sé de cuál de todos los núcleos es que se genera esa aferencia, ¿por cierto? Porque el cerebelo, los núcleos cerebelares son varios, son tres. Los tres contribuyen, es más enredado. Contribuyen. Es terrible. Pero neuronas que aferentan a tu VTA. Seguramente aferentan otras cosas, porque el output de esas, digamos, las axones de esas neuronas se distribuyen en muchas regiones, en el cerebro posterior, en el tegmento, en el hipotálamo, en el tálamo en la zona integradora del tálamo, sí, ¿no es cierto? Un montón de blancos subtelencefálicos pueden ser alcanzadas por una misma neurona de los núcleos cerebelares, que a su vez tiene una cierta relación topográfica con las piramidales que la aferentan, y es bien interesante el circuito, ¿no? Un cerebelo es una cuestión muy interesante, tiene una historia natural súper bonita además. No es un invento de los mamíferos para controlar el sistema de la recompensa solamente, ¿no? Es una cuestión que tiene una historia natural. ¿Sí? Entonces, en relación con eso, porque tú tienes, está bien, aquí una neurona de los núcleos que está aferentando esta neurona dopaminérgica en el VTA, que hace la gracia que tú dices, pero esa neurona probablemente está aferentando un montón de otras estructuras, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, o sea, por supuesto que sí, y eso, particularmente nosotros no hemos estudiado en detalle esas divergencias o las colaterales que hay, es parte de lo que estamos desarrollando. Pero, por ejemplo, respecto a las posibles otros targets, yo no hablé nada de eso, pero ya está muy de moda en los últimos 3 años describir distintas conductas que son influenciadas por el output del cerebelo. Agresión, conducta social, control de feeding, o sea, es que al final, y eso yo creo que es lo que rescata más el punto de vista que acabas de poner, puedo decir, que con lo que mostraba en la diapositiva inicial, de que el cerebelo es como, tiene acceso a todo lo que está pasando en el cuerpo, a todo, no se le va nada, ¿ya? Entonces, haciendo como un análisis más evolutivo, es obvio que no apareció ahí para controlar la conducta, o sea, el circuito de recompensa. Y la forma en que lo ve mi jefe, que es un procesador en paralelo que tiene acceso a toda la información que está ocurriendo en el cuerpo y afuera del cuerpo, ¿ya? Y particularmente de la forma teórica que se propone que el cerebelo contribuya a la coordinación de movimientos es mediante la generación de modelos internos de lo que está ocurriendo en la conducta, y para generar esos modelos internos tiene que tener acceso a todo lo que pasa. Y obviamente teniendo acceso a encontrar patrones de coincidencia en todo el mundo sensorial, interno-externo, y luego poder generar algo multidimensional como producto para influenciar la conducta, es obvio que lo está mandando de vuelta a toda posible región que va a necesitar ese input para poder tener un funcionamiento adaptativo. Entonces, analizar este problema desde el punto de vista evolutivo también es como hermoso y da mucho que hacer, mucho que pensar, y nosotros, o sea, tú sabes que yo estoy muy motivado en ese aspecto de
permitir como herramienta enfrentar la neurociencia desde un nuevo punto de vista, más sistémico, más emergente, y que claramente es súper motivante, y en eso estamos trabajando ahí con todo. Oye, yo creo que voy casi al récord, no sé, puedo decir tu charla cuánto duró, me acuerdo, y eso también fue como 1 hora y media. Como 1 hora y media, sí. Oh. Bueno, muchas gracias, sí, Jorge, a todos por la asistencia, por haber acompañado a Jorge en su charla todo hasta la 1:26, nos pasamos obviamente, pero estaba muy entretenido. Así que te agradezco, Jorge, en nombre de todos los que estamos escuchándote, la didáctica que utilizaste también en contarnos sobre su ciencia, que es muy compleja y muy elegante. Estamos todos muy orgullosos de lo que estás haciendo allá en Estados Unidos. Esperamos verte pronto de vuelta en Chile. Ojalá. Gracias, Jorge, muy bonito. Gracias a ustedes por la Chao. invitación. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno. Súper pulento.